Estás en aire desde casa. Quédate en casa. Sí, 5 minutos han pasado de la hora 16. Bueno, le damos la bienvenida a la gente de Calafate. Toma nuestra transmisión en este momento Radio Nacional Lago Argentino, Radio Nacional Calafate. Así que un saludo grandote para Mario, para todo su equipo, para toda la audiencia. Un abrazo grandote y saludamos con esta cortina. Estamos presentando, como todos los martes en este horario, nuestro rincón literario. Y el saludo, por supuesto, muy especial para Denis Montaño. Buenas tardes, ¿cómo está, Denis? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, todo lindo, todo lindo. Aquí estamos, esperando con qué nos sorprenderá en esta tardecita del último mes. Ya empezamos el último mes, el primer día de diciembre. Es un comentario bastante clásico, pero cómo se fue el año, ¿no? Exactamente, y con Aunque pandemia. bueno, este año fue bastante extraño, fue bastante atípico, pero sí, de repente estamos en diciembre, yo hoy miré el calendario y no lo podía creer. Sí, es tremendo, pero bueno, ojalá vengan tiempos mejores, seguramente que van a venir, siempre. Seguramente, Lo sí. mejor está por venir. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos para este día? Bien, yo estoy acá por tomar un mate amargo. Ah, muy bien, muy bien. Y nada, repasando, tomando unas notas sobre el tema que tenemos para hoy, que es una novela que a mí me gusta tanto que se me complica hablar de ella. O sea, vamos a tomar tipo una pequeña parte nada más de todo lo que se podría decir, como siempre, porque son tan complicadas las novelas a veces. Claro. Bueno, no estoy diciendo nada, pero la novela que elegí para hoy, que a mí me gusta mucho y que es un clásico, y a la vez también tiene su versión cinematográfica, que seguramente toda la gente la conoce, es El nombre de la rosa. Humberto Un clásico de aquellos. Nosotros venimos teniendo siempre clásicos todos los martes. Claro. Este fue un año de hacer ese trabajo, de traer textos que por ahí todo el mundo conoce de nombre o de alguna referencia, como para explicar un poco más cómo funcionan, cómo están armados, qué pasaba con los autores y demás. Con Humberto Eco pasa algo distinto a lo que venimos teniendo en general. Nosotros venimos insistiendo con una perspectiva medio biografista de la literatura hasta ahora. Claro, exactamente. Pero en este caso, la verdad que para este caso no importa para nada la biografía de Humberto Eco. O sea, quiero dejarlo en claro, no es que sí importa porque obviamente que era un intelectual llegó a ser un intelectual y pudo escribir esa novela, pero digo, claro, no podemos rastrear ninguna cosa de su biografía ni nada en el texto que vamos a ver hoy y no nos interesa, así que no voy a contar nada sobre Humberto Eco como de su vida. Perfecto. Y demás, como hacemos siempre. Vamos a estar con su obra. Tenemos que hablar del texto, tenemos que hablar de la película, tenemos que hablar del videojuego, tenemos que hablar de la serie, tenemos que hablar de todo. Entonces, claro. La vida de Humberto Eco, ¿cómo? La película de 1986, el Fray Guillermo de Baskerville, ¿no es cierto? Baskerville, sí. Y viene, ¿sabe que me llamó la atención? Ahora, esto nomás le comento y después la digo a usted, que es la que sabe. Pero me llamó la atención, bueno, el actor que hizo esto es el famoso, hace muy poquito desapareció, tenía 90 años, desapareció físicamente, pero quedó en el recuerdo, un actorazo, Sean Connery. Sí. Pero antes de él se hablaron cantidad de actores. Fue el último que convencieron. Dice que estaba convencido. Y ahí quedó una anécdota que me gustó mucho, que el director de la película le preguntó a Humberto Eco en ese momento, ¿por qué por qué le pareció? Dice, porque sabe mucho de fútbol. O sea que hablaron de todo y hablaron de fútbol, se ve. ¿Ese fue uno de los criterios para elegirlo? No sabía. Sí, ellos estaban enloquecidos con otros actores. Al que más buscaron fue a Robert De Niro, entre tantísimos. Y Robert De Niro quiso también cambiar demasiado el final sobre todo, y bueno, entonces dijeron, no, podemos hacer cambios y retoques, pero no tantos como proponía el gran De Niro. Así que quedó gran actor. Después vamos a contar qué es lo que quería hacer porque es interesante lo que quería hacer De Niro. Bueno, lo que quería hacer Robert De Niro. Listo, bueno, la escuchamos. Bueno, El nombre de la rosa es una novela es la primera novela de Humberto Eco. Humberto Eco es un poco, así voy a contar, es un
fue un semiólogo, ensayista, escritor, etcétera, un erudito italiano que murió hace no tanto tiempo, no me acuerdo cuándo, 2000, ¿no? Sí, no hace tanto. Bueno, y su ópera prima, digamos, su primera novela es esta, El nombre de la rosa, que se publica en 1980. Que es una novela que se puede catalogar o se puede pensar desde muchas líneas distintas. Es una novela histórica, pero a la vez es una novela policial, pero a la vez es una novela de misterio y una novela filosófica, etcétera. Tiene, como buena novela posmoderna, muchos niveles de interpretación. Por ejemplo, ya el título es un tema como para hablar 40 horas, porque en realidad lo que dice él es que ¿qué significa el título del nombre de la rosa? Bueno, si uno ve la película, pero me estoy adelantando, lo que dice Eco es que un título debe abrir interpretaciones, no cerrarlas. Y ¿por qué yo le decía que no vamos a hacer una lectura biografista? Porque Umberto Eco dice que una vez que un autor publica un texto, tendría que morirse, dice, re extremo. Tendría que morirse y dejar que los lectores interpreten todo, que no habría que decir más nada sobre los textos, que los textos viven en sí mismos y no tienen que tener acotaciones por fuera de lo que ellos mismos son. Claro. Entonces, en ese sentido, El nombre de la rosa es un título puesto para confundir, más que para aclarar, porque dice él que, bueno, hay todas unas discusiones filosóficas de fondo que son muy complicadas, pero lo que dice es que la palabra rosa tiene tantos significados que ya no tiene ninguno en algún punto. Y que entonces, bueno, queda a voluntad del lector qué interpretación va a dar de ese título, que además fue, así como pasó con ese John Connery, que fue el último considerado para ser el protagónico de la peli, El nombre de la rosa fue el último título que Umberto Eco tenía como opción para su novela. Ah, bien. A él no le gustaba, lo escribió así como para poner algo, y dice que le preguntaba como a los amigos qué les parecían los títulos que tenía, y todos decían que El nombre de la rosa era el mejor, y bueno, un poco a su pesar lo deja como la opción que finalmente es la que conocemos nosotros. Perfecto, ahí está entonces. Bueno, así fue como lo titula, pero digamos, no es que tenga, es un título que se ha puesto a propósito para confundir, para que tengamos que hacer un esfuerzo de ver qué quiso decir. Porque la idea de él, teórica pensado, detrás de eso, claro, la idea de él es que el texto se completa con el lector. Lo que pasa es que Umberto Eco, eso es tema para otro día, adhiere a una corriente teórica de la literatura que tiene que ver con darle importancia también al lector en el proceso de construcción del significado. Antes se pensaba que los libros tenían un significado que uno tenía que desencriptar, más o menos. Ahora en la posmodernidad se cree más bien que los textos, el significado se construye a medida que el lector que el lector también aporta de su propia cosecha, digamos, para darle ese significado final. Ah, bien. Ah, bueno, está bueno eso. Eso está bueno, sí, es así, según entiendo. Bueno, la novela se ambienta en la Italia del siglo XIV, lo cual ya nos lleva a, bueno, siglo XIV, 1300, ¿no? 1327, nos lleva hacia una abadía, o sea, hacia un lugar donde vivían muchos monjes en el medio de la nada, en una montaña. Lo que pasa es que es inevitable no pensar en la película cuando uno va contando, ¿no? No, yo estoy pensando en eso, el lugar, muy parecido a nuestra meseta patagónica. Sí. Y en el medio de esa meseta esa abadía, ¿no? Ese viento, esa agua nieve por momentos, es muy característico eso. Sí, el clima hostil es, que ahora vamos a ver por qué le sirve a él esa nieve, ahora le voy a contar un detalle, pero termino de explicar el marco. Digo, es una abadía italiana en el siglo XIV en la que se narra una investigación policial, una cosa así, en el sentido policial, no de policía, sino en el sentido como de misterio, ¿no? De detectives. Sí. Llegan a esta abadía dos personajes, Guillermo de Baskerville, o John Connery, con Adso de Melk, que es su discípulo, que es un joven que lo acompaña, que fue, digamos, encomendado por el padre de ese chico a este tipo, Guillermo de Baskerville, para que lo eduque y todo. Los dos son monjes. Sí. Baskerville es un franciscano, el otro es un monje benedictino, y la abadía también es una abadía benedictina, y eso es importante también. Humberto Eco es un erudito, era ateo el tipo, pero era un erudito como pocos en todo lo que es historia de las religiones y demás. Dicen que se pasó, creo que él mismo lo dice, que se pasó 10 años estudiando para escribir esta novela. Ah, sí, escuché eso también, sí. ¿Por qué? Y porque tiene un montón de descripciones
tanto arquitectónicas, digamos, estudiando mapas de abadías y cómo serían, pero también cuestiones de filosofía, de religión, de todas las disputas que había entre el Vaticano y los imperios, y mucha erudición despliega realmente. En ese sentido, había escuchado una vez que alguien decía que la novela tenía, un youtuber decía, bueno, que yo estaba viendo, que la novela tiene estas dos líneas. Por un lado, la histórica, que es súper erudita, súper seria, donde lo que dice realmente es así, pero por otro lado tiene esa trama menor que es como de la novela detectivesca que a uno lo engancha. Pero hay un detalle importante acá, que es que Humberto Eco, a propósito, dice él, hace que la novela sea reaburrida al principio o re dificultosa para entrar, como tiene unas primeras páginas que son bastante complicadas, porque él dice que para uno tener el derecho a acceder a lo que pasa, a saber cómo se resuelve ese misterio, tiene que pensar como un medieval el lector. Entonces tiene que ganarse la entrada, un poco, una cosa así. Qué bárbaro. Muy, muy sagaz, pero además lo más loco es que es la primera novela que escribe. Y para mí la mejor, o sea, he leído algunas otras cosas, pero para mí esta se lleva todos los laureles. Los laureles, digamos, sí. Bueno, entonces tenemos esta investigación policial, porque ellos llegan a investigar qué pasa porque hubo una muerte en la abadía. No se sabe si un crimen o un suicidio o algo sobrenatural. Recordemos que estamos en una época muy antigua en la que, nada, la visión del mundo era otra también. Y la muerte se había producido en unas circunstancias muy extrañas. Entonces llega Guillermo de Baskerville, que es uno de los modelos literarios que tiene Sherlock Holmes y su discípulo Watson. Es un poco una parodia de eso, porque el Guillermo de Baskerville, como recordará en la película o en la novela, es muy inteligente y al toque se da cuenta de todo, muy deductivo el tipo, para la mentalidad de la época, pero mal. Entonces ¿Cómo? Que es real eso, sí, aparte una interpretación espectacular de Connery. Sí, totalmente. Se mezcla entonces esta investigación de misterio con las discusiones filosóficas, y aparte mientras ellos van tratando de investigar y todo, cómo es que aparece muerta toda esta gente, bueno, van sucediendo más muertes mientras tanto, y los apura ¿qué cosa? Los apura que está por llegar una delegación de la Inquisición del Vaticano. Y ahí los iban a prender fuego a todos, o sea, tenían que descubrir qué pasaba antes de que llegara la Inquisición a investigar. Y no iba a ser tan, como sabemos, la Inquisición mató un montón de gente, no iban a ser tan benévolos como este tipo podía ser para descubrir qué había pasado. Otra cosa muy interesante, quiero ver cómo estamos con el tiempo, porque yo estamos muy bien, tranquilo, estamos muy bien. Bien. Una cosa muy interesante es que el tiempo de la novela está dividido en las horas canónicas, como se dividía el tiempo para los monjes de esta regla, la regla de los benedictinos. Ellos tenían, por ejemplo, los nombres en latín para cada hora del día en la que se rezaba o se trabajaba. Y la novela está estructurada así en cuanto a su tiempo. Eso ya es un rasgo muy medieval. Claro. Entonces uno tiene que ir fijándose como en un glosario que hay, a ver a qué se refiere la hora sexta, y dice, son como las 3 de la tarde. Bueno, entonces uno se puede imaginar, y así. ¿Qué pasa? Y después hay además, a ver, acá tengo lo del título, que ya lo dije. Hay algo muy, muy cercano a, un montón de rasgos de la novela que la hacen cercana o emparentada con la obra de Jorge Luis Borges, de quien Humberto Eco era obviamente muy fan, y mete algunos homenajes o cuestiones ahí borgianas relacionadas. Lo primero es a lo que venimos viendo, pero no solo en Borges, sino que es algo medio clásico en la literatura, que es la cosa de la obra dentro de la obra. Lo hemos visto en un montón de textos que tuvimos este año. Las cajas chinas famosas. Las famosas cajas chinas, claro. Acá tenemos que el texto comienza con un tipo que está revisando librerías de viejo en Buenos Aires, en la calle Corrientes, si no me equivoco, y encuentra un manuscrito del siglo XV y lo compra, qué sé yo. Bueno, ese es el manuscrito que es la novela, pero primero ficcionaliza esa primera parte que se dice que... Pero eso no pasó nunca, digamos, es todo mentira. Sí. Y eso es un procedimiento netamente borgiano, esto de los libros apócrifos. Entonces, lo que dice Eco es, o sea, nos mete en ese mundo de esa forma. ¿Y por qué? Y porque dice que como él era un narrador medio novato, en el sentido de que, como dije, era su primer novela, aunque ya era un erudito de la hostia, pero era su primer novela, lo que hace es tranquilizarse filtrando su propia voz a partir de todas estas interpolaciones, porque dice, no habla él, habla este Atso, ese personaje que él construye, que es el que a nosotros nos da la historia, el pibito de la película. El pibito, claro, el jovencito. Y una cosa interesante también es que a Eco también le gustaba el juego de que sea
el pibe, la novela empieza diciendo, cuando ya termina este prólogo, empieza diciendo, ya al final de mi vida de pecador, no sé qué, bla, 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 como que es un viejo, como de 80 años, que se sienta a escribir lo que vio en la abadía en ese momento, cuando lo que nos va a contar o sea, en la novela. Entonces tenemos como este desdoblamiento que a Eco le interesaba crear entre el joven de 18 años y este anciano de 80 que escribe lo que recuerda. Lo que recuerda la misma persona, pero desde dos perspectivas totalmente Exactamente. distintas. Y lo que dice también Eco es que parece que Atso no aprendió mucho porque sigue, al parecer, sin entender muy bien lo que pasó mientras él estuvo ahí. Pero bueno, ese juego es muy interesante. Después, ¿qué más tenemos? A ver, yo tengo un cuaderno con notas, por eso digo así. Está bien, está bien. Porque si no se me van las cosas. Ah, sobre Borges. Otra cosa re importante es que hay un personaje, Jorge de Burgos, en la novela, que es el anciano ciego, que es el bibliotecario. Bueno, eso es un homenaje directo A Jorge. a Jorge Luis Borges. Tiene la misma sonoridad, Burgos y Borges, o es bastante parecido el nombre. Claro. Pero lo que dice Eco es que no es que Borges es ese personaje, sino que dice como, en eso es un medievalista total, dice, así como los pintores del Renacimiento metían dentro de sus pinturas a sus amigos, así yo quise meter a Borges como un guiño, no es que tampoco tenga una importancia central ese personaje o que responda a características históricas del propio Borges ni nada. Solo el nombre es parecido porque dice, si yo pongo un bibliotecario ciego, solamente puedo relacionarlo con Borges, o sea. Claro. Que Jorge de sabemos que Burgos, exactamente. Jorge de Burgos, que es español, que es bibliotecario, que es todo, como, y es ciego, digamos. Tiene toda la ficha para que se relacione ahí. Y por otro lado también, no, perdón, dígame. No, que quien lo interpreta es un actor, no era muy conocido, dice este hombre, pero sí era muy conocido su padre, es Fyodor Chaliapin, recuerdo, y bueno, su padre había sido un cantante de ópera muy, muy famoso. Ah, del actor de la peli. Del actor que hace de Jorge de Burgos, Fyodor Chaliapin es el... Ah, no sabía. Sí, y bueno, y se hizo famoso por esta película, pero el famoso era su padre, un famoso cantante de ópera, y el mismo nombre. Bien. Qué bueno, no sabía ese detalle. Debe ser francés, ¿no? Con ese nombre. Sí, y bueno, el director era francés, ¿no es cierto?, el de la película. Sí, no, claro. Sí. Bueno, y por otro lado, otra referencia borgiana que podemos rastrear, entre muchas, es que, bueno, si leemos el cuento de la biblioteca de Babel, que hay una biblioteca laberíntica y con espejos y qué sé yo, bueno, se cae de maduro que hay una inspiración, por lo menos, de Humberto Eco, o que había leído, y en el Golem también dice algo sobre el nombre de la rosa. Bueno, digamos, Humberto Eco lo había leído a Borges y se lo nota. admiraba, indudablemente. Sí, por supuesto. Mucho lo admiraba. Sí. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, sobre la estructura de la historia, sabemos que hay distintas muertes que van sucediéndose. Primero parecen como responder a algo que, o sea, a tener algún paralelismo con algunos sucesos del apocalipsis, pero Guillermo va teniendo poco tiempo para investigar qué pasa, porque ya llega la Inquisición y cada vez las muertes son más, hasta que todo lo guía a la biblioteca de la abadía. Tenemos que pensar que la abadía esta que construye Humberto Eco con su imaginación, y solo en su imaginación no, porque sí, pero hace planos muy detallados y todo. Digo, dentro de esa abadía, que es una cosa aislada, situada con un edificio con cocina, con incluso, ¿cómo se llama esto? Como donde ponen a los animales para sacrificarlos, ¿cómo se sí. Establos, eso. Establos, sí. Y todo como una mini comunidad o ciudad. Hay una biblioteca a la que a este investigador Guillermo no se le permite entrar. Cuando él pregunta al principio si su investigación puede incluir la biblioteca, le dicen no. La biblioteca no. Obviamente que va a terminar accediendo, ¿no? Eso es lo que estamos esperando durante toda la novela. A desentrañar cuál es la estructura de esa biblioteca, que le avisan que uno puede ser que consiga entrar pero no salir. O sea, que tiene una arquitectura muy, muy compleja y él tiene que, aparte imaginémonos sin electricidad ni nada. No, es muy tétrico todo, sí. El lugar en sí, hay lugares que son muy tétricos realmente. A mí la novela me dio miedo la primera vez que la leí, la verdad.
Sí, sí. Bueno, a mí siempre como que da aprensión porque van por esos corredorcitos llenos de huesos y qué sé yo. Bueno, y hay que pensar que estamos en un lugar, que esta biblioteca no era cualquier biblioteca, sino, según la novela, por supuesto, una biblioteca que contenía como la mayor biblioteca de Occidente o algo así en ese momento, porque lo que hacían ahí no existía la imprenta de tipos móviles ni nada, los Exacto, libros era se copiaban a mano. todo a mano. Bueno, eso dicen que en la película fue tremendo eso, porque consiguieron, encargó el director de la película, la preproducción llevó 5 o 6 años, se habla. El director de la película dice que encargó manuscritos elaborados con técnicas medievales a la abadía italiana de Praglia, una abadía y hubo que hacer eso. Y dice que cuenta la historia que 1 o 2 textos de esos fueron robados. Ah, Y de los en la originales filmación, de la película. durante se hacía la filmación, eso que ellos habían hecho, ¿no? Y bueno, y dice que el director tuvo que esperar que los monjes de esa abadía italiana de Praglia volviesen a dibujar. ¿Y sabe cuánto tardaron en hacer otra vez ese manuscrito? 1 año. 1 año se frenó la película hasta que tuvieron otra vez ese manuscrito. Claro, Es increíble. tremendo cómo la hicieron realmente una preproducción, una producción tremenda. Y aparte los detalles, cuidar todos esos detalles, ¿no? Sí, y así también lo mismo con la novela, que dije que fueron 10 años de estudio para Claro. prepararla. Las dos cosas, la película y la novela tienen una preparación muy interesante. Igual la película tiene o sea, es un clásico, pero lo que elimina, que es medio un bajón para mí, es la discusión filosófica que hay. No le da tanta bola a eso, supongo que es más difícil de llevar al cine. Y se Claro. centra más en las muertes y todo, pero la puesta en escena y además la elección de los personajes también fue todo un tema, ¿no? Sí, y bueno, hay algunos que dicen que buscaron personajes muy feos, personas muy feas. Qué feo actuar y que después te digan, te elegimos porque... Porque eran... Bueno, pero... Pero te cuenta la historia que es así, ¿no? Sí, sí. Fueron a elegir gente particularmente poco agraciada para... Poco agraciada, sí, yo ya le dije muy feo, fui muy directo. Poco agraciada para hacer esos personajes, sí, pero la verdad es que está muy lograda la apuesta y todo eso. La No, y hay grandes escenografía, todo. actores también, hay grandes actores que trabajan ahí. Sí, 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 muy linda. Muy linda. Bueno, muy... y hace poco descubrí, leyendo así, porque me encanta la novela, hace poco no, hace un par de años, que también hay un videojuego que alguien hizo. Unos españoles hicieron en los 80 un videojuego muy rústico, porque en las 80 las computadoras no eran lo que son ahora. Un juego en 4 colores, creo que sin música. Ahora lo remasterizaron, hicieron otra versión mejor. Pero que se trata de que uno es los dos, así todo en 2 dimensiones, como esos juegos de antes. Uno es Atso y es a la vez Guillermo y tiene que moverlos por la abadía y es muy difícil el juego, ¿eh? Yo lo intenté y la verdad que no pude avanzar mucho. Pero imagínate hasta dónde llega el nivel de fanatismo de la gente para hacer un videojuego. Exacto, es una obra maravillosa, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Una obra maravillosa. Y eso es lo que a él le interesa. El Humberto Eco escribe, después de que sale la novela, él la pega, como se dice, ¿no? Es un boom de ventas, es un bestseller. Y él se recluye, casi que no quiere dar más entrevistas sobre el tema porque lo reagotan los fans preguntando cosas sobre detalles sobre la obra y todo. Entonces da una entrevista en el diario El Mundo de España y escribe un librito que se llama Apostillas, es una conferencia que después se hace un librito, Apostillas al nombre de la rosa, que son comentarios que según él buscan más que aclarar o oscurecer muchas cosas, como dije, porque su intención es no dar significados terminados. Claro. Y ahí es que dice que, ¿qué iba a decir? Bueno, para calmar un poco a los fans, pero, iba a decir algo importante, estábamos hablando sobre el juego. Videojuego, y después, porque nos queda muy poco tiempo, Robert De Niro, ¿qué pasó con Robert De Niro? Sí. Porque él era el favorito del director y de Humberto Eco, en primer término estaba en el primero en la lista. Pero Robert De Niro quería un duelo de espadas Exacto. con el de la Inquisición y no tenía nada que ver. Eso mismo, eso fue lo que exigió pidió él, dijeron que no. Richard Burton fue tentado también. No, grandes actores, grandes actores. Sí, bueno, y nos quedan muchas cosas en el tintero, pero recomiendo que cualquiera que se interese vaya y busque la novela o el juego o la película o algo, porque no, la novela. El universo que despliega es muy bueno. Hay que leerlo, ¿no es cierto? Es muy importante, sí, sí. Bueno. Además porque es entretenida, eso es lo que tiene que hacer una novela. Y después, bueno, uno se puede preguntar cosas y todo, pero principalmente es entretenida y muy misteriosa.
Eso. Para mí es un 9 le pondría de 10. Muy Bueno, hay bien, cosas. bueno, súper recomendable. Qué Bueno, atrevimiento. Bueno. le agradezco y estamos en contacto. Una Bueno, hasta semana. la semana que viene. Dios mediante estamos nuevamente en contacto. Cariños, que ande bien. Buena semana. Saludos, igualmente. Adiós. Adiós. Señoras y señores, así como todos los martes, en este horario, Denis Montaño y este espacio dedicado a la literatura, el Rincón Literario.